Una profesora me pregunta qué responderle a una niña de 11 años que cuando ella estaba explicando la creación y quién es Dios, le preguntó ¿y quién creó a Dios? Y le presto atención a esta pregunta porque tengo que confesar que me desconcierta un poco. Y me desconcierta ¿por qué? Porque existe la suposición de que la pregunta de quién creó a Dios es una pregunta que nos pone en problemas cuando no nos pone en ningún problema. Precisamente Dios es Dios porque nadie lo creó. La definición de Dios no es un nombre que le hemos puesto nosotros como le hubiéramos podido poner patachín o cualquier otra cosa. El término Dios en español significa precisamente la causa de todas las causas, la causa inamovible, es decir, que no necesita desplazarse de alguna forma para poder cumplir con su acción, y la causa primera, es decir, que no hay causa detrás de ella. Si Dios tuviera a alguien que lo hizo a él, ese otro sería Dios y no al que llamamos Dios. Hemos cometido un error de llamar Dios a quien no es. Entonces, no todo el mundo tiene que ser creado. La creación comienza en un punto. Eso es lo que sostenemos, no teológicamente, filosóficamente. En la filosofía existe un principio inmóvil y el que describió a Dios como el motor inmóvil, es decir, a partir del cual surge toda acción y movimiento, y que él mismo no necesita ser movido por nadie, no es una explicación teológica, es una explicación de Aristóteles, que después, muchos siglos después, Santo Tomás de Aquino utilizaría para hablar de la existencia de Dios, los argumentos, los famosos 5 argumentos a favor de la presencia de Dios. Entonces, en este caso, la hermana que nos pregunta lo pregunta como si hubiera una dificultad adicional, que es el hecho de que lo pregunte una niña de 11 años, como si una niña de 11 años no fuera capaz de abstraer y de entender. Ese es el momento para explicarle. Niños más pequeños, de 5 años, 4 años, 3 años, entienden el concepto de que existe un ser superior del cual provienen y dependen todos los otros seres y el cual no depende de nada ni de nadie y no tiene un origen anterior a él. Entonces, creer que nosotros no podemos explicarle eso a un niño es un error, porque yo conozco niños con síndrome de Down. Uno de mis mejores amigos tiene 2 hijos con síndrome de Down, una niñita y un niñito, y dicen las cosas más disparatadas y graciosas, y son chiquillos con mucho espíritu, ¿no? Definitivamente son un desafío para los papás que los aman profundamente, pero cuando hablan de Dios lo hacen con una conciencia absoluta. Ellos no están pensando que se están dirigiendo a un ser que detrás suyo tiene otro ser, o no piensan que detrás suyo existe un ser misterioso, y no porque tengan una capacidad intelectual limitada, sino porque el concepto de que existe un Dios detrás del cual no hay nadie más, y esa es la razón por la cual le llamamos Dios, es un concepto perfectamente comprensible. Entonces, no necesitamos, como relata esta querida hermana, a la que una niña de 11 años le hizo la pregunta, no es necesario que nosotros le tengamos que decir, bueno, espérate un tiempo, voy a ir a conseguir en algún lado la respuesta. No es necesario, porque como insisto, Dios en sí mismo es único, exclusivo, y es la primera fuente de todo. Entonces, cuando uno le pregunta a un físico, a un especialista en física, y le pregunta si el movimiento es eterno, ellos van a decir esa pregunta, un físico honesto, ¿no? No estoy hablando acá de un físico deshonesto que tiene una agenda ideológica. Un físico honesto, como recuerdo fue mi profesor de física en el colegio, cuando yo le pregunté, profesor, ¿el movimiento es eterno o alguien lo inicia? ¿No? El movimiento siempre ha existido
o el movimiento alguien lo genera. Y él me respondió, mira, esa no es una pregunta física, no es una pregunta científica, es una pregunta filosófica. Van a haber personas que van a discutir el movimiento es eterno y en consecuencia no se necesita el inicio de un movimiento, pero Aristóteles, no cualquiera, la cúspide del pensamiento filosófico griego. Aristóteles dice, el movimiento no es eterno, el movimiento tiene un principio. Y si es que ese principio fuera al mismo tiempo móvil, ese no sería el principio. Alguien detrás de ese movimiento móvil sería el principio. Y si ese movimiento móvil que llamamos principio fuera a su vez móvil, no sería el principio. Y en consecuencia, de ahí concluye, hay un motor inmóvil. Y Aristóteles es el primero que dice, hay este origen de todas las cosas que está por encima de todo lo creado, que creó todo, que le proporcionó movimiento y desplazamiento y actividad y dinamismo, y que él mismo es inmóvil porque no necesita ser movido por nada, domina el movimiento. Entonces, esta explicación permitió perfectamente a los filósofos contemporáneos entender existe este motor inmóvil. Ahora, por supuesto, Aristóteles da otras definiciones muy importantes de Dios, ¿no? O sea, es la primera causa, no solamente el motor inmóvil, sino la primera causa, la causa que es causa de todo lo demás, ¿no? Existen otros tipos de causas, causa eficiente, causa indirecta, etcétera, etcétera, pero la gran causa primera, que es la causa que está detrás de todas las causas y detrás de quien no hay otra causa, y por eso le llamamos Dios, Theos, es un argumento aristotélico. Santo Tomás luego lo va a desarrollar y por supuesto va a darle la visión cristiana, porque Aristóteles concluía que este ser único, único, es decir, monoteísta, ¿no? No podían ser varios seres que generaran el movimiento, no podían ser varios seres los que generaran motor inmóvil, solamente puede haber uno. Y cuando él decía eso, decía que este ser era tan perfecto, tan ajeno a las imperfecciones del resto de la creación, que simplemente lo más probable es que no estuviera interesado en esa creación, que no fuera un ser alcanzable, ¿no? Y esto lo decía debatiendo contra el paganismo de su época, donde existían dioses caprichosos, múltiples, que se casaban con mujeres, que cambiaban de humor, que se enojaban, que cometían errores, que no necesariamente daban principio a las cosas, a veces tenían una actitud destructiva, que eran esclavos de las pasiones. Entonces, frente a toda esa visión, Aristóteles concluye filosóficamente este principio del motor inmóvil, pero justamente contra toda esta creencia pagana de su época en Grecia, él señala que este Dios, esta autoridad suprema, este motor inmóvil, es tan perfecto que no tiene ningún interés, preocupación o afinidad con todas las imperfecciones y que en consecuencia es lo más distinto a las divinidades paganas apasionadas que se enamoran de los seres humanos, que les tienen envidia entre ellos. No, es carente de todas esas mociones. Y por supuesto, aquí en contradicción, digamos, con la visión cristiana de Dios, este Dios no le interesa lo que ha creado. Lo creó, fue el primer motor inmóvil, pero viendo el abismo de diferencia entre la imperfección de lo creado, de todo lo creado, y la perfección de este primer motor inmóvil, simplemente no hay manera de acceder a él y de llegar a él. Nosotros los cristianos creemos distinto. ¿Por qué? Porque creemos que ese Dios envió a su propio Hijo que comparte su propia naturaleza divina y creó este puente permanente de amor, porque entre las perfecciones que tiene este Dios, esta divinidad,
existe la perfección del amor, existe la perfección del amor a las cosas que ha creado. Y en consecuencia, no es un Dios que es meramente motor inmóvil, es un Dios que ama y que se involucra con la creación. Y de ahí la historia de la salvación. Y eso es lo que hace Santo Tomás de Aquino, cristianizar la teoría filosófica de Aristóteles. Pero no es difícil, es más, no es imposible, es más, es relativamente sencillo que niños y adolescentes entiendan que para que nosotros le utilicemos el nombre de Dios, estamos hablando del ser primero y último, del supremo, del motor inmóvil, de nadie detrás de él. Y si alguien pregunta, ¿pero quién creó a Dios? Entonces la respuesta es, mira, nadie creó a Dios, porque si alguien hubiera creado a Dios, Dios no sería Dios, sino ese otro que lo creó, ¿no? Y el hilo de la creación no sigue al infinito, tiene que haber un motor inicial, es lo que explicaba Santo Tomás de Aquino, inspirado en Aristóteles. Entonces, no tengamos ninguna dificultad en decir Dios es Dios, precisamente se diferencia de todo lo demás en que nadie lo hace, que no es imperfecto, que no necesita una causa para ser generado, que no necesita un motor para que lo mueva, que no hay nada detrás de él es, como decimos nosotros en la liturgia de la iglesia, el alfa y el omega, el principio y el fin. Que tengas un buen día.